Buenas noches a todos. Bienvenidos al segundo día del taller de abordaje de trastornos del espectro autista. El día de hoy tenemos a tres ponentes. Uno de ellos es el doctor Guillermo Vargas López, el jefe de la Unidad de Investigación de Enfermedades Neurológicas del Hospital Infantil de México Federico Gómez, egresado de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de Guanajuato, es pediatra egresado del Hospital Adolfo Mateos y de Neurología Pediátrica, la cual realizó en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. También realizó una alta especialidad en Neurofisiología Clínica Perinatal en el Instituto Nacional de Perinatología y una maestría en Ciencias Médicas por la UNAM. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, del CAMELICE y de la Academia Mexicana de Neurología, así como la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica. Está certificado en las pruebas Bailey, Battelle, ADOS, ADR y General Movements y ha colaborado con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para realizar manuales como el Manual de Exploración Neurológica para niños menores de 5 años en primer y segundo nivel de atención, así como el contenido curricular del Manual de Talleres Comunitarios y Visitas Domiciliarias del componente educativo comunitario del Modelo de Servicios de Desarrollo Infantil Temprano, PRADI. Sus líneas de investigación son bienestar infantil, desarrollo, discapacidad infantil, neurofisiología pediátrica neonatal, modelos pronósticos neurofisiológicos en enfermedades neurológicas y estudio de las teorías neurofuncionales de la inteligencia con resonancia magnética funcional y electroencefalograma. Posteriormente estaré yo con diagnóstico biológico, su servidora, y bueno, soy egresada de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle, pediatra egresada del Hospital Español de México, especialista en neurología pediátrica del 20 de noviembre y también realicé una maestría en ciencias médicas. Soy miembro activo de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, del capítulo mexicano de la Liga contra la Epilepsia y de la Academia Mexicana de Neurología. Mis certificaciones son de Bailey, ADOS, ADR, General Movements, el modelo Denver nada más a nivel básico y Dear Floor Time 101 y 201. Participé en la co-creación de manuales para la prueba de desarrollo infantil EDI y finalmente tenemos a la doctora Diana Flores, quien es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, hizo pediatría en el Hospital Español de México, es afiliada a la Sociedad Mexicana de Pediatría y al Colegio Médico de Pediatras del Estado de Querétaro. Tiene una especialidad en neuroterapia y psicomotricidad infantil por la Universidad de Cuauhtémoc y un diplomado en detección temprana e intervención del desarrollo neurológico de origen perinatal, así como diplomado en técnicas de neurofacilitación. Está certificada en las pruebas de ADOS, ADR y BOSA y además tiene una formación avanzada en los modelos Denver e IMPACT, así como introductorio al modelo Jasper y atención temprana en trastornos del espectro autista. Bienvenidos. Bien, muy buenas noches a todos. Quiero agradecer mucho al comité organizador por haber invitado a dar esta charla de abordaje diagnóstico del trastorno del espectro autista. Yo soy el doctor Guillermo Vargas López, soy jefe de la Unidad de Investigación en Enfermedades Neurológicas del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Quiero comentarles que dentro de algunos temas que he tenido un interés muy personal por tener aspectos tanto de formación como también aspectos clínicos y de investigación, ha sido sobre todo el trastorno del espectro autista. He tenido la fortuna de tener algunos entrenamientos que ustedes están viendo en este momento, como tanto aspectos de diagnóstico, como son las pruebas de ADR y ADOS. Fui capacitado por la doctora Amaya Herba Zúñiga, así como también aspectos relacionados, pues un poquito a la parte de intervención, que es en el modelo de Denver. Y por fortuna también he podido ver algunos aspectos relacionados con el desarrollo infantil, sobre todo con las escalas de Bailey y Battelle. Este es el motivo por el cual daré alguna de la plática relacionado con un poquito de estas pruebas. Quiero comenzar hablando con una editorial muy interesante que escribió la doctora Manolova en el año 2017 en esta revista que les presento a continuación. Y ella habla mucho de la importancia con respecto a la detección temprana de todos los problemas y los trastornos del neurodesarrollo.
y es que hacer evaluaciones de forma temprana, determinar de forma muy pronta estos problemas, la presencia de ellos en los niños, nos van a ayudar a poder mitigar de una forma muy importante el impacto que tienen los trastornos del neurodesarrollo, como es el trastorno espectro autista, a nivel de personal y a nivel socioeconómico. Nosotros sabemos bien que este tipo de trastornos tienen un alto costo en aspectos familiares, en aspectos personales y en aspectos económicos. Es por ello que detectarlos de forma temprana nos permitirá mitigar esto. Por otro lado, también debemos de tener muy claro que a través de evaluaciones estandarizadas, nosotros podemos crear una serie de perfiles funcionales. Estos perfiles funcionales son individuales en cada uno de los sujetos. Y así es como nosotros podemos hacer mejores acciones de intervención temprana para este tipo de niños. Quiero que vean a continuación un pequeño estudio publicado en literatura gris del Dr. Bashman. En él evalúa cuál es el costo de uno de los trastornos del neurodesarrollo, como es el trastorno del espectro autista en Alemania. Este estudio lo realizó haciendo un modelo económico en una serie de niños que tenían alto funcionamiento del trastorno del espectro autista, es decir, niños sin discapacidad intelectual. Pues ustedes verán cómo los costos a través de lo que es el continuum de la vida, que va desde el nacimiento hasta lo que es la adolescencia y más años, es decir, la parte de la adultez, va incrementando paulatinamente, y ese es el costo sobre todo de forma general de lo que representa a nivel de políticas públicas un sujeto con el trastorno espectro autista. Nosotros podemos ver cómo los primeros años hay un costo importante muy basado sobre todo en aspectos relacionados a lo que es la salud y los aspectos del cuidado social, que se van a incrementar de forma muy importante en la etapa del preescolar y lo que es el escolar y el adolescente. Y esto tiene un sentido muy claro porque el trastorno sabemos que sus manifestaciones más fuertes e importantes se van a dar durante el periodo de la preescolaridad, pero además un sujeto empieza a tener otra serie de cuidados o situaciones que hacen la pérdida de costos debido a el propio trastorno y no a la integración social, educativa o algunos otros aspectos que tenemos que considerar en su cuidado del mismo. Con respecto ya a la adultez, vemos nosotros que estos sujetos que no hemos logrado una adecuada inserción a nivel social y a nivel económico, tienen una pérdida de costeo muy importante, dado que son sujetos que, por desgracia, dado que no hemos tenido políticas públicas que puedan insertarlos en trabajos adecuados donde ellos puedan ser productivos y puedan generar tanto dinero para ellos mismos como para sus familias o para la sociedad, pues vemos una pérdida de productividad en aspectos de costeo sumamente importantes. Es por esto, de forma que quiero recalcar, la importancia de detectar de forma muy temprana a estos sujetos. Podemos mitigar aspectos de costos para la familia, no nada más en los aspectos sociales y personales del desgaste del cuidado primario, sino también en los aspectos económicos o de bolsillo de cada una de estas familias y también hacer un ahorro económico sumamente importante al país. Sabemos que existen estrategias muy claras y esta es una que traigo de la Academia Americana de Pediatría que se publicó en el año 2006, en donde ya existen estrategias para identificar a aquellos niños que pueden tener problemas o trastornos en el desarrollo a través de una primera consulta, un primer contacto a través de el pediatra, en el cual realiza una primera consulta de vigilancia del desarrollo, se decide la administración o no de un instrumento de tamizaje del desarrollo. Y estos instrumentos de tamizaje del desarrollo que se pueden administrar en aquellos sujetos que tienen riesgos para tener problemas o trastornos de desarrollo, como también se aplican en ciertas edades claves, pues nos van a dar dos grandes resultados. Que el niño no tiene un riesgo para tener un problema en el desarrollo o un trastorno, o que sí existe. Cuando existen este tipo de situaciones en las cuales hay un alto riesgo de tener un problema o un trastorno de desarrollo, definitivamente debe pasar a una situación de diagnóstica. Esta situación diagnóstica viene dado por una evaluación médica más extensa, más profunda en los aspectos del desarrollo, así como también utilizar instrumentos estandarizados para poder detectar ante qué tipo de situación de problema o trastorno de desarrollo me estoy enfrentando. Y es que en ocasiones
podemos enfrentarnos a estas distintas vertientes. La vertiente número uno que están viendo es la clásica, en la cual nosotros estamos un poco acostumbrados a verlo a nivel médico, lo que es el desarrollo normal contra los trastornos del desarrollo. Pero por otro lado, en la parte clínica debemos de considerar que en ocasiones no nos enfrentamos tan realmente a esta forma tan dicotómica de ver las cosas, sino nos enfrentamos a ver si estamos ante niños con desarrollos normales o sin problemas o trastornos del neurodesarrollo, niños que tienen una probabilidad o una sospecha muy alta de tener el trastorno, pero en medio tenemos a los niños que tienen un problema. Es ese niño que a lo mejor llega cuando tiene 2 años de edad, con un retraso significativo importante del lenguaje. Y nos enfrentamos a dos situaciones. Puede ser que realmente sea un problema del desarrollo, sea un retraso del lenguaje nada más, o tal vez este problema del lenguaje realmente es una de las muchas manifestaciones que tiene un trastorno del espectro autista. Y entonces, en este sentido, yo los invito a reflexionar un poco de que a veces nos encontramos en estas situaciones de continuum. Y entonces es importante en nuestros juicios clínicos hacer pasos estandarizados para poder llegar a una precisión diagnóstica más certera. Estas son las trayectorias que tiene el desarrollo infantil temprano. Nosotros sabemos que los niños siguen un carril del desarrollo normal, en el cual a través de distintas situaciones, ya sean psicosociales o conectómicas desde el inicio de la gestación, en el caso como en los trastornos espectro autista, estas probables RNApatías o sinaptopatías, que es una de las hipótesis que se considera como el origen etiológico de este trastorno, pues van a ocasionar que hay una perturbaciones en nuestro sistema nervioso que van a ocasionar que el niño salga de su carril del desarrollo. Mientras más lejos se aleje el niño, pues mayor severidad tendrá en las manifestaciones de estos retrasos o problemas que va a tener en el desarrollo. Y además de esto, va a costar mucho más trabajo reinsertarlo en un carril correcto del desarrollo y a mayor cantidad de tiempo también, mayor también cantidad de dinero para poderlo recuperar. Mientras más tiempo dejamos pasar que este sujeto esté fuera del carril, también aumenta la probabilidad de que tardemos más en recuperarlo y que tengamos que invertir más esfuerzos en recuperarlos. Pues bueno, siguiendo un poco con la plática y dando un poco continuidad a lo que se había hablado en la sesión pasada, pues debemos de recordar que existen las pruebas de screening muy específicas y seleccionadas para el trastorno del espectro autista. Y quiero recomendarles mucho este artículo de la doctora Marlowe del 2019, donde hace una revisión sumamente interesante de cuáles son aquellas pruebas de tamizaje que se recomiendan utilizar en países de ingresos económicos medios a bajos. Y nosotros y ellos recomiendan ahí que MCHAT RF, que fue validado por la doctora Robinson en el 2019, es una de las que más recomiendan y fue una de las charlas pasadas en las cuales habló de esta prueba. Debemos recordar nosotros que tiene una alta sensibilidad y especificidad para la detección del trastorno en sus distintas vertientes de puntajes, así como en estas situaciones de seguimiento. Y tiene unas sensibilidades y especificidades nada despreciables, prácticamente todas están arriba de 0.8, lo cual habla de que es una excelente prueba de tamizaje para la detección de estos niños. Pues bien, una vez que hemos pasado a la situación de que es el tamizaje y propiamente estamos ya sospechando realmente que estamos ante la presencia de un trastorno en el neurodesarrollo, en este caso el trastorno del espectro autista, vale la pena recordar que para poder llegar a la parte diagnóstica debemos retomar un poco la que la doctora Anita Tapar habla sobre lo que es un trastorno de neurodesarrollo. Estos trastornos de neurodesarrollo son heterogéneos y tienen un trasfondo siempre neurológico. Van a iniciar en la infancia hasta antes de la pubertad y son usualmente de causa multifactorial, si bien tienen grandes componentes o gran sospecha de que tienen una fuerte etiología de forma genética, ciertamente no tenemos que menospreciar los aspectos ambientales que están relacionados con el desencadenamiento de este tipo de trastornos del neurodesarrollo. Esto es algo muy importante y es que cada uno de estos trastornos van a tener déficits en áreas muy específicas y esto a mí me permite también hacer una precisión diagnóstica muy particular basado en estas afecciones de áreas específicas. Claro,
Estos déficits en áreas específicas también pueden tener limitaciones globales y van a tener una afección muy franca sobre los aspectos neurocognitivos. Y es por esto la importancia de la recuperación temprana de estos sujetos para que podamos nosotros mitigar estos aspectos neurocognitivos que impactan a nivel educativo y por lo tanto académico, de empleo y social. Siempre van a estar afectando distintas áreas o distintos ámbitos de la vida cotidiana de un sujeto, como son aspectos personales, sociales, académicos u ocupacionales, y son condiciones de vida. Es por eso que ya preferimos evitar hablar de que son enfermedades, realmente sino son formas en las cuales esos cerebros han sido configurados y, bueno, pues son formas de ver la vida de una forma muy distinta en el aspecto neurosensorial, en el aspecto a veces motriz, en el aspecto cognitivo, y son condiciones de vida que pues empiezan desde el propio nacimiento hasta finales de la vida en algunos casos, y otros iniciarán en algunos periodos de los primeros años de vida, pero se mantendrán hasta la edad adulta del sujeto. Es importante tener muy en cuenta que todos los trastornos de desarrollo pueden solaparse entre unos y otros, y esto es también lo importante, hacer unos diagnósticos muy claros y muy específicos para poder diferenciar entre ellos o detectar si algunos de ellos pueden ser comórbidos de otros. Un aspecto que comparten mucho estos trastornos de desarrollo definitivamente son los aspectos relacionados a que afectan distintas áreas, y es más allá de la parte neurocognitiva. También hay afección en los aspectos emocionales, conductuales y sociales, entre otros muchos. Y es por eso que vamos a tener que tener una intervención o acciones, tanto diagnósticas como de tratamiento, multidisciplinarias. Pero bueno, pasando a la parte de abordaje diagnóstico, a mí me gusta mucho esta parte que pone la doctora Anita Tapar en su artículo, porque quiero que vean ustedes cómo la concepción del trastorno de desarrollo surge de lo que es un core, es decir, un centro de los síntomas principales o síntomas pivotes del trastorno, y estos son los que me van a dar la situación diagnóstica per se del mismo. Sin embargo, no debemos olvidar que existen alrededor del propio trastorno otras situaciones afectadas. Y estas situaciones afectadas deben de ser detectadas para que podamos nosotros dar los mejores aspectos de rehabilitación o intervención temprana en nuestros sujetos. Además, deben de tomar en cuenta que algunos de esos aspectos relacionados a un lado, en los aspectos, por ejemplo, de neurodesarrollo, aspectos muy de deterioros cognitivos, conductuales, emocionales, me pueden dar una pequeña clave de sospecha para llegar más fácilmente a lo que es el centro per se del diagnóstico de nuestros trastornos. Bueno, pues en esta plática y dado las situaciones de tiempo, solamente me centraré en el diagnóstico central del trastorno y aquellos aspectos relacionados con los perfiles del desarrollo dentro del propio trastorno. No hablaré, por ejemplo, de aspectos conductuales en donde podemos utilizar el CBCL, no hablaré de los aspectos emocionales o socioemocionales en donde podemos utilizar Vinelance, entre otras situaciones que podríamos utilizar. Para el diagnóstico del trastorno del neurodesarrollo, que es el trastorno de espectro autista, el gold estándar es considerado actualmente en la literatura como un gold estándar imperfecto, como casi todos los que son problemas y trastornos de desarrollo. Este gold estándar requiere de múltiples profesionales, así como muchos otros mecanismos de evaluación, y por lo tanto va a tener que pasar un cierto tiempo y un juicio clínico además para poder dar el diagnóstico del trastorno. Y es por eso que yo invito mucho a los profesionales en salud de que no hagamos diagnósticos tan rápidos como es en la primera consulta en absoluto. Debemos de seguir un proceso más estandarizado en donde varias personas podamos ver al sujeto y entonces podamos así determinar un diagnóstico más certero y más preciso que es lo que merece nuestro paciente. La evaluación multidisciplinaria entonces acepta como aquella mejor práctica para el diagnóstico de todos los problemas, trastornos y discapacidades del desarrollo. Para el trastorno de espectro autista en especial, podemos decir que el proceso diagnóstico tiene dos grandes partes, el juicio clínico y las herramientas diagnósticas. El juicio clínico estandarizado por excelencia
van a ser los criterios del DSM-5, del DSM-5. Estos criterios se van a dividir en los dos síntomas o esta parte central de sintomatología principal del trastorno. Y estas dos partes o síntomas del trastorno son los siguientes. Son déficits persistentes en la parte de la comunicación social y en la interacción social. Recordemos nosotros antes cómo en el DSM-4 estaba muy dividido entre los aspectos de la comunicación y de la sociabilización de forma separado, pues estaba muy acorde a lo que era la triada de Wins, que es esta parte de efectos de retrasos en la comunicación, problemas en la socialización y había la otra parte que era conductas estereotipadas y repetitivas. Bueno, pues en la parte del DSM-5 se ha fusionado la parte de estas dos grandes áreas de desarrollo afectadas, la parte de la comunicación con la parte de sociabilización, para dar afecciones persistentes en la comunicación social e interacción social, que van dadas por afecciones en la reciprocidad socioemocional, en aspectos de conductas comunicativas no verbales, utilizadas principalmente para la parte de interacción social, y bueno, pues problemas en la parte del desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones con otros. Y debe tomar en cuenta mucho que la sintomatología va desde aspectos muy leves hasta muy severos. No entraré ahorita en detalle en esto, eso puede ser consultado muy fácilmente en el manual del DSM-5, esta variedad desde lo leve hasta lo severo. Por otro lado, también está la parte de los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses o actividades que se manifiestan en dos o más ámbitos. Y estos usualmente son conductas muy estereotipadas, esta inflexibilidad cognitiva que tienen mucho para seguir ciertos patrones o rutinas los niños, sus intereses muy restringidos sobre todo a cierto tipo de temas o hasta cierto tipo de sensaciones o hasta cierto tipo de alimentos, y son tan fijos que se consideran de una forma muy anormal, sobre todo por esta forma tan fija y esta intensidad tan importante que tienen sobre los niños. Podemos ver en alto rendimiento o en alto funcionamiento niños que solamente manejan un solo tema y son unos expertos y profesionales en el mismo, hasta niños que en las partes más severas, que se acompañan con discapacidades intelectuales, tienen una situación a veces muy fija o muy presente sobre cierto tipo de formas de juego, y que son juegos no funcionales, o ciertos apegos a ciertas telas o ciertas situaciones más sensoriales que llaman mucho la atención. Puede haber esta situación de hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales del medio ambiente. Estos criterios, además de ser estos dos principales, que son el core del trastorno, pues debemos nosotros encontrar estos síntomas que están presentes en las primeras fases del desarrollo. Y los vemos prácticamente como una presentación en los primeros 3 años de vida, viéndolos de forma muy temprana, en ocasiones desde el año, 2 años, sobre todo muchos aspectos de la comunicación social. Y es muy claro verlo porque vemos en muchas ocasiones en estos niños que tienen afecciones o sintomatologías severas esta ausencia de señalar, de compartir gustos, de interactuar con la mirada en esta parte de la triada de ojos del niño con la mamá y con un objeto, en el seguimiento visual para querer compartir objetos que está viendo el niño, o el desinterés por el niño de interactuar con esta situación de que la madre señala algunos objetos. Entonces, estos síntomas deben estar muy presentes desde las primeras fases del desarrollo. Los síntomas deben de causar claramente un deterioro significativo a nivel clínico, principalmente relacionados a aspectos sociales. Y bueno, no debe de explicarse de alguna mejor manera por una discapacidad intelectual o por un retraso global del desarrollo. Sin embargo, aquí hay que ser muy cuidadoso, porque pueden estos acompañar al trastorno. Aquí la situación clave radica mucho en que es muy afectada la parte de sociabilización y que realmente consideramos que el cortejo sintomático del core que estábamos hablando en la previa positiva, que son estos, son predominantemente fuertes y que explicaría su predominantemente fuerte presentación, que se haya agregado la discapacidad intelectual y el retraso global del desarrollo. Existen 3 grandes niveles o grados de severidad en el trastorno, y está dado mucho por las afecciones de la comunicación social y de los comportamientos restringidos y repetitivos.
Vean cómo los dos síntomas clave o los dos síntomas core son aquellos que nos van a dar el grado de severidad basados en qué tan afectado está cada uno de estos. Y pues el grado más severo es el grado que necesita ayuda muy notable porque está sumamente afectada la comunicación social. Son niños que, dado que tienen muchas deficiencias graves en los aspectos de la comunicación verbal y no verbal, pues tienen muchas alteraciones funcionales, de tal manera que van a tener una pobre comunicación con las personas que se encuentran en su entorno, y además hay un comportamiento de estas conductas estereotipadas y repetitivas sumamente fuertes y presentes. Son inflexibles y estas conductas se van a dar sobre todo mucho en aspectos relacionados con la ansiedad. Y estar continuamente en ansiedad impide mucho que estos niños salgan de estas conductas estereotipadas y repetitivas. El grado 2 es un grado en el cual podríamos decirlo que tienen una menor afección de estas situaciones, en un grado que podemos ir como moderado, tanto en la comunicación social como en los comportamientos estereotipados y repetitivos. Y el grado 1 es bueno, necesita ayuda, así se llama, pero es sin ayuda. Puede tener dificultades de la comunicación de forma importante, pero es mucho menor a los que son el grado 3 y el grado 2. Debemos de tomar en cuenta mucho esto, porque si bien podemos tener nosotros niños que a lo mejor tengan una situación donde el cociente intelectual está relativamente respetado y hay una situación en la cual la comunicación social tal vez se encuentra un poquito mejor, podemos nosotros tener unas situaciones donde los comportamientos restringidos y conductas estereotipadas pueden ser sumamente importantes o severas. Y esto con el paso del tiempo va a mermar la capacidad de rehabilitación de estos sujetos. De tal manera que se ha visto en algunos estudios que se mantengan estas conductas estereotipadas y repetitivas en estos niños pueden ocasionar que poco a poco vayan perdiendo la capacidad para que podamos reinsertarlos socialmente de la mejor manera. Y hemos visto al contrario, que niños que tienen la comunicación social a lo mejor en un grado 2 o en un grado 3 que está bastante afectado y que esto afecta también el cociente intelectual de forma indirecta, pero que tienen a lo mejor un grado 1 en la parte de comportamientos restringidos y repetitivos, pues dado que somos capaces a través de ciertas estrategias el poderlos sacar de estos comportamientos, pues podríamos nosotros meterlos a una mejor rehabilitación y por lo tanto recuperar mejores aspectos funcionales. Es por eso que es sumamente importante utilizar los niveles de gravedad para ver cómo van jugando entre cada una de estas áreas y entonces poder nosotros también establecer en cierta manera hacia dónde tenemos que dirigir los aspectos de intervención. ¿Qué herramientas diagnósticas tenemos? Pues bueno, las herramientas diagnósticas son sumamente importantes utilizar porque brindan información única y crítica para los clínicos. Por eso recomendamos ampliamente la utilización de herramientas diagnósticas. Y es muy sencillo. Cuando una herramienta diagnóstica es consistente con mi sospecha de autismo, es decir, me dice, vale, pues tu juicio clínico que decía que a través de los criterios del DSM-5 tiene autismo y a través de mis instrumentos me dicen, si los tiene la sospecha, pues es sencillo, agua pasa por mi casa, ¿no? Se toma la decisión diagnóstica de una forma muy sencilla porque hay el trastorno. Y entonces hemos reforzado el diagnóstico de nuestro sujeto o de nuestro paciente a través de dos métodos en los cuales estamos dando un diagnóstico nada sencillo, que es una situación o una condición de vida, y entonces en este sentido es sumamente importante brindarle las dos opciones y oportunidades al mismo tiempo, tanto la parte del juicio clínico como la de las herramientas diagnósticas. Pero, ¿qué tal si no hay una concordancia? Pues entonces debería yo de considerar pruebas adicionales e hipótesis alternativas cuando hay esta inconsistencia de resultados. Porque recordemos que varios trastornos del desarrollo, como el autismo, se sobresolapa con otros. Entonces vale la pena ir a reconsiderar un poco ante qué nos estamos enfrentando. O probablemente esta prueba adicional confirme otra sospecha que teníamos de otro tipo de trastorno del desarrollo, que no es autismo. ¿Qué pruebas utilizar? Pues existen varias realmente en el mercado, pero tenemos nosotros una muy buena revisión sistemática de la doctora Randall del 2018, de Crokine, en la cual nosotros podemos ver cuáles son como las 3 mejores pruebas que tienen mejor rendimiento a nivel de sensibilidad y especificidad. Entre A22,
Está CARS y ADI. Pues bien, la prueba que tiene mucho mejor rendimiento definitivamente es A22. Tiene una muy buena sensibilidad, una muy buena especificidad. Son un poco superiores a CARS y ADI. Sin embargo, si yo les puedo recomendar que esta es una de las primeras pruebas o herramientas diagnósticas que tienen que utilizar, que es el A22, sí valdría la pena reconsiderar algunas situaciones. En los artículos ha hablado claramente de que hay un gran problema en la situación de que existe poca investigación en este tipo de pruebas, que realmente solamente nos hemos enfocado más a los diagnósticos preescolares y no del escolar. Y además de esto, hay algunos problemas metodológicos en sus artículos. Es por eso que actualmente una de las recomendaciones que se hacen, y yo les hago también de forma muy particular y personal, es que deberíamos utilizar por lo menos dos pruebas. Dos pruebas para mejorar los aspectos, sí, bien fuertes de sensibilidad, como es con A22, pero también mejorar un poco los aspectos de la especificidad. Y es que el problema de A22 es de que tiene una sensibilidad un poquito más baja que el resto. Tiene 0.80. CARS tiene 0.88. ADR tiene 0.84, entonces podríamos hacer dos combinaciones, dependiendo de si tenemos personal que esté capacitado en estas pruebas. Podríamos combinar A22 con ADR o podríamos combinar A22 con CARS. Entonces podemos ofrecer dos herramientas muy buenas, tratando de mejorar la parte de la especificidad para nuestros pacientes. Una muy buena combinación es ADR y A2. Vean cómo ustedes en este artículo de la doctora Lecouteur del 2008, ya estaba estudiando un poco cómo se relacionan algunos aspectos de los puntos de corte de los grandes grupos de síntomas que tiene autismo entre ambas pruebas. Y prácticamente tienen relativamente buena concordancia en los aspectos de tener una capa de concordancia que va de moderada hacia buena, y sobre todo en la parte del punto de corte para el diagnóstico global, que es la parte de autismo, no tanto, son moderados para algunos para los síntomas claves. Pero bueno, podría ser esto una muy buena combinación que podemos utilizar, A22 con ADR. Les voy a enseñar a continuación un ejemplo de un A22 para que veamos cómo se comporta la prueba en un niño con el trastorno de espectro autista. ¡Ay! Está caliente, tengo que mover un poquito la piel. Vamos a meter el bebé. Ahí está el bebé, sí. Cuidado. Mira todo lo que hay para bañarlo. Ándale, vas a meter todo ahí. Ok, vámonos. Mira. ¿Qué vas a hacer con esto? Así lo hace él en su casa, cuando se baña. Mete todo a la tina. Ok, ¿y luego qué vamos a hacer? A22 es una prueba que mucho se enfoca sobre todo a ver muchas conductas a través de la observación y de la interacción con el niño en el trastorno espectro autista. Esta parte es una parte donde aquí el evaluador está un poco jugando con el niño a bañar al muñeco. Quiero que vean algunas de las conductas que tiene el niño. En primer lugar, no hay esta parte del juego imaginativo donde el niño debería estar jugando a imaginar que estamos bañando un bebé de verdad en una tina y que estamos abriendo las llaves y entonces corre agua de forma muy imaginaria por ahí, en esta parte y en ese sentido. Por otra parte, tampoco está la parte del juego funcional en la cual ni carga el muñeco, ni está tomando las llaves de forma adecuada y solamente se está enfocando a ciertos aspectos muy específicos de lo que es la tina, está observando solamente puntos muy particulares y vean cómo no interactúa ni visualmente con la madre ni visualmente con el explorador. ¿No? Insiste el explorador aquí en invitarlo a jugar, a bañar al bebé, hacer esta parte imaginativa. El niño no toma las llaves de forma para ver como si fuera funcional. Igual le dan una mamila. La mamila de la misma manera no hace esta parte de juego funcional en la cual debería estar un poco jugando con ella, viendo lo del líquido, etc. No hay ninguna situación de comunicación de aspecto también social. Ahora toma un objeto y vean, no solamente lo saca,
y empieza a desarmar solamente esto, siendo un juego nada funcional de lo que es un juego de tina. Igual toma también el bebé sin que si fuera, no hace esta parte lo que es un juego con un bebé, que es cargarlo, mimarlo, llevarlo de un lado hacia el otro, procurarlo y cuidarlo. Solamente lo toma de una pierna y lo lleva sobre la tina. Vamos a ver otros ejemplos basados en una parte de lo que es la prueba, de una parte del módulo, de uno de los módulos donde consiste en la fiesta de cumpleaños. Primero que vamos a ver es un niño con el trastorno espectro autista. Y vamos a hacer un pastel. Aquí no quiere interactuar mucho con el explorador, quiere más salir. Lo están invitando a hacer un pastel. Aquí hay servilletas. Y aquí está el pastel. Y le vamos a poner las velas al pastel. Voy a tocar acá. Otro para acá. Se le está invitando a participar en un juego para festejar un cumpleaños. El niño no pone atención, no interactúa ni verbalmente con el explorador. De hecho, vean cómo hasta pareciera que le molesta esta parte del estímulo auditivo del canto y él prefiere mejor los aspectos como más sensoriales de estar tocando la pasta, pero es por aspecto más sensorial que por aspecto de juego. No se integra en el juego, sigue tomando objetos para esta parte sensorial, seguir explorando. Igual toma de una forma también muy madura lo que es el tenedor y sigue en esa parte de explorar sensorialmente algunos objetos a través de la boca, pero no interactúa en la parte del juego ni se integra al juego. De hecho, ni siquiera hay esta parte mucho de empatía de que le ha quitado ahorita el alimento a lo que es el bebé. Aquí está la mitad. Agua. ¡Ay! ¡Se cayó el agua! ¿Qué hacemos? ¡Se cayó el agua! ¿Qué vamos a hacer? Ahí se evalúa un poco de teoría de mente, donde estamos suponiendo de una situación de que se ha caído el agua y bueno, pues en esta parte él no se ha inmutado ante esta situación y tampoco se ha metido en esta parte del rol del juego. El siguiente video que vamos a ver es de un niño, por ejemplo, que había sospecha del trastorno espectro autista, pero tiene datos para pensar que no estamos ante esto. Vean cómo la atención es muy diferente. La atención está muy centrada sobre el juguete, sobre la situación de juego. Ya interactúa un poco verbalmente con el bebé. Lo sigue viendo. Sigue muy atento a lo que está hablando el explorador. Aquí está el pastel. Vamos a hacer. Queremos pastel, pastel, pastel. Queremos pastel, pastel, pastel. ¡Ay, qué rico! ¡Un pastel! Y le vamos a poner. Sigue muy atento a la parte de lo que está pasando. Vean, señala, que es algo muy importante. Ahí hay parte de la comunicación gestual, es comunicación no verbal. Está presente esa parte. Vamos a cantar las mañanitas. Imita. Son las mañanitas que cantaba el rey David, te las cantamos a ti. Cuidado, están calientes. Vean ahí cómo aplaude para interactuar en la parte del juego. Y también intenta soplar para la parte del juego, de las velas. Entonces está ya metido en la parte del juego, está volteando a ver también a la mamá un poco, pero el voltear a la mamá es muy diferente con otro niño. Aquí lo hace más como compartiéndole el gusto del juego. Aquí está también compartiendo el gusto del juego a través de esta parte de expresión verbal, que son con gritos. ¿Sí? ¿Me estás esperando a que yo coma? Pastel. ¡Ay, qué rico!
vean ahí cómo interactúa con también la parte del muñeco. Si lo ve, pareciera que intentó ahí establecer algo de comunicación con él. ¡Ay! ¡Se cayó el agua! ¿Qué hacemos? ¿Se cayó? ¿La levantamos? Ok. ¿Dónde vas a poner la Y ahí vuelve a entrar otra vez en esta parte del juego, nuevamente, de la fiesta de cumpleaños. Expresa gusto por el juego y sopla, que también es algo sumamente importante en esta parte del juego. Ay, ¿ya las apagaste? ¿Las quitamos? Perfecto. ¡Bravo! Entonces, hay una diferencia muy franca en nuestros aspectos de cómo a través del juego podemos nosotros darnos de una forma muy sencilla idea de cómo se encuentran aspectos relacionados con la teoría de la mente de los niños. Por último, para terminar esta parte de un poco de la parte diagnóstica, que es muy breve el tiempo que tenemos para hablar de esto, es también nosotros podemos llegar un poco a las situaciones de ver o perfilar cómo se encuentra el desarrollo de nuestros niños con ese trastorno. Y es que el que tengamos afectada la parte de la comunicación social y que tengamos también afectada la parte de conductas estereotipadas y repetitivas me van a impactar también en las áreas del desarrollo de una distinta manera. Entonces podemos perfilar a nuestros niños para encontrar en dónde se encuentran sus principales áreas afectadas del desarrollo y trabajar en ellas. Es un artículo bien interesante de la doctora Matis del 2018, en Washington lo hizo, en el cual quiso ver cómo se encontraba mucho el desarrollo de los niños con el trastorno espectro autista y si valdría la pena o no establecer cómo se encontraba el mismo. Y vean esto, vean que encontró, sí, definitivamente está afectada las áreas de la comunicación, pero siempre van a estar, o casi siempre van a estar acompañadas también, afectadas las áreas del desarrollo. Y entonces cuando tenemos las áreas cognitivo, cuando tenemos las áreas del desarrollo cognitivo afectadas con una área adaptativa también afectada, hay que sospechar de que este niño puede cursar o no con una discapacidad intelectual mucho más adelante. No todos los niños de trastorno espectro autista van a comportar así, entonces podríamos tener otros distintos perfiles del desarrollo en los niños del espectro autista. Y esto nos permitiría mucho mejor entender este comportamiento tan heterogéneo luego que tienen los niños, que vemos desde alto rendimiento hasta niños con discapacidades intelectuales muy severas. Y este abanico de situaciones podríamos tratarlas de forma temprana si perfilamos a través del desarrollo a nuestros niños. Una forma que podemos hacerlo es a través de alimentar el desarrollo de Mattel. Y les estoy presentando una experiencia personal que tengo con 2 pacientes de medio privado, en el cual estos 2 niños que son gemelos, vean ustedes, los 2 con el trastorno del espectro autista, tienen perfiles del desarrollo sumamente diferentes. Si bien los 2 puntúan relativamente similar en las pruebas, por ejemplo, de ADI y ADOS, en las cuales son 21 y 22 aproximadamente, bueno, pues vean cómo en la perfil del desarrollo sí tiene un comportamiento bastante distinto, de tal manera que la nena tenía mucho mejor aspectos funcionales en la parte de motricidad en comparación del varón, y en la parte cognitiva ya también se encontraba mucho más alta que el varón. De tal manera que nosotros podemos un poco ver cuáles son las fortalezas y debilidades de los niños a través del desarrollo y tratar a través de sus fortalezas subir o mitigar las áreas débiles. Y también identificando las áreas débiles es donde nosotros nos tenemos que enfocar en un trabajo fuerte, amplio y continuo para poder recuperar lo más que podamos a estos niños. Vamos a un ejemplo muy claro también, lo cual nos puede servir como una situación para descartar que estamos ante el trastorno. A ver, enséñame dónde está. Vean este niño. Velo bien. Estamos ante una prueba de desarrollo de Mattel, de la parte cognitiva. Ese es Y un oso vemos un grande. objeto de comunicación, en la cual es reconocer objetos a través de ver el objeto ¿Te lo enseño dónde y está? ver una lámina. Te voy a enseñar, mira, aquí está. Pero vean cómo son sus aspectos de comunicación. Sí, aquí está. Señala, interactúa de una forma sumamente interesante. Fíjate muy bien. Vas a buscar la pelota, la rana, la mariposa. Y vean, utiliza mucho el dedo para señalar, que es una situación muy buena. Ardilla, el helado y el pajarito. Una situación de comunicación a ver, gestual cuando encuentres una me de dices. tipo no verbal, que es importante que esté. Ahí está interactuado también esta parte como de juego con el explorador. Muy bien. Ese oso, pero ese no está ahí. A ver, ¿qué más ves? Fíjate muy bien.
utiliza mucho el dedo para señalar, que eso es muy bueno. Mira la pelota, la rana. Vean la expresión. La pelota, sí. Le gusta, está disfrutando el juego, está interactuando muy bien con lo que es el evaluador. ¿Qué es eso? A ver, el helado, sí. El evaluador busca eso, provocar respuestas de gusto. Mira, te quedan estas. Esta y esta. La mariposa, muy bien. Bravo, ¿qué más ves? Ay, sí, el pájaro. ¿Qué más? Te falta la rana. La rana. Y entonces se puede ver muy fácilmente cómo este niño demuestra una situación en la cual está interactuando bastante bien con el evaluador, disfruta el juego, de hecho lo está manifestando mucho en su forma verbal, en su forma expresiva, no verbal, que es corporal, que está disfrutando el juego, está utilizando mucho los dedos para señalar, se está viendo que hay un cierto repertorio del lenguaje, para impresionar limitado. Sin embargo, los otros aspectos como de sociabilización de la parte tanto verbal como no verbal parecen estar bastante bien establecidas, por lo cual esto nos podría ayudar en cierta manera también de una forma como verlo, además de las herramientas diagnósticas, como hay ciertos datos que no nos concordarían en este niño con la parte que tenga el trastorno. Es por eso también esta importancia de hacer estas evaluaciones un poco ampliadas, tanto para que nos puedan además dar más información cuando hemos confirmado nuestro diagnóstico, como también se utilizan para, bueno, buscar otras alternativas cuando no tenemos realmente una sospecha fuerte o clara de la parte del diagnóstico. Pues muy bien. Quiero agradecer mucho a su participación por haberme permitido participar. Y bueno, pues ha sido un honor estar con ustedes y quiero terminar recapitulando que es sumamente importante que hagamos nosotros aspectos diagnósticos, sí, con nuestro juicio clínico, pero vale mucho la pena utilizar también herramientas diagnósticas adicionales que nos permitan confirmar nuestras sospechas, como también ampliar nuestro repertorio de probabilidades de acciones de intervención temprana en áreas que probablemente no nos hemos dado cuenta. Y por otro lado también, en ocasiones cuando nuestros diagnósticos no son tan fuertes o muy bien establecidos por nuestra sospecha clínica, pues podemos utilizar ciertas herramientas que nos permiten ampliar el panorama de otras posibilidades diagnósticas de otros trastornos. Muchísimas gracias. Bueno, empezamos con el tema de diagnóstico etiológico. Los objetivos de esta plática son definir el abordaje para el diagnóstico etiológico y su importancia, así como determinar cuándo realizar estudios como un electroencefalograma, estudios de imagen o metabólicos. Como bien recordamos, los niveles diagnósticos que tenemos son los signos de alerta. Con esto vamos a tener una sospecha. Posteriormente, las pruebas de cribado o tamizaje, con las cuales nivelamos qué nivel de riesgo tiene para tener un trastorno del espectro autista. Posteriormente, las pruebas de confirmación diagnóstica, que son las que vimos en la plática anterior. El diagnóstico de comorbilidades, el cual veremos la próxima semana. Y finalmente, diagnóstico etiológico. Ahora, la etiología, pues a pesar de que sabemos que el trastorno del espectro autista tiene una prevalencia elevada, conocemos parcialmente su fisiopatología y sabemos que puede ser por factores genéticos y factores ambientales. Sabemos también que hay alteraciones en las vías del desarrollo neuronal y axonal que tienen un involucro en la sinaptogénesis. Tenemos múltiples genes con expresión variable, factores epigenéticos y exposición ambiental que van a determinar cuadros clínicos muy diferentes uno del otro. Aquí podemos observar cómo en el proceso de la maduración del sistema nervioso central, pues observamos que el cerebro pasa por diferentes fases que ya conocemos. ¿Y qué es lo que sucede? Hay genes que van a estar asociados a una alteración, por ejemplo, en la organización de cromatina y transcripción de esta, pudiendo afectar tanto la proliferación neuronal como la apoptosis, como la migración neuronal,
así como genes que están involucrados en la función sináptica y proyección neuronal, que también tienen que ver con sinaptogénesis, la poda sináptica y la mielinización. Además, bueno, posterior a esto, podemos observar que existen alteraciones en la apoptosis y alteraciones en la poda sináptica, como ya habíamos comentado. Esto todo en la etapa prenatal. Y ya en la etapa postnatal encontraremos algunas alteraciones como un aumento en el tamaño del cerebro y una conectividad anormal del cerebro. Esto es importante recordarlo para saber exactamente qué etiología podemos tener y qué es lo que tenemos que buscar. Sabemos también que 35 hasta 80% van a tener un riesgo de recurrencia entre gemelos. El porcentaje restante pues se va a dar por factores ambientales como pre, peri y postnatales. Otra cosa que sabemos es que existe una disfunción en los niveles de diferentes neurotransmisores. Por ejemplo, existe una disfunción entre los sistemas inhibitorios de GABA y los sistemas excitatorios de glutamato, con lo que vemos que pueden existir crisis epilépticas, pueden existir problemas conductuales asociados a esto, falta de flexibilidad cognitiva, y por otro lado, pues en estas dos áreas, pues sabemos que en GABA hay un locus donde se encuentran anormalidades, que es en el cromosoma 15, en su brazo largo, en la región 11 a 13, y también sabemos que hay alteraciones en la codificación del gen CNTNAP2. Esto inhibe estas, digamos que, o afecta a estas señales inhibitorias. Y por otro lado, pues sabemos que en glutamato existe una expresión elevada tanto de receptores AMPA como NMDA. Por otro lado, la serotonina tiene que ver mucho con las conductas sociales, así como con la flexibilidad cognitiva, y esta se ve muchas veces incrementada. Hay un polimorfismo de SLC6A4 que encontramos afectado en este tipo de, pues digamos que afección de un trastorno del espectro autista. Otra sustancia neurotransmisor importante es la dopamina, la cual tiene que ver tanto con las funciones ejecutivas como la motivación social, como la búsqueda de recompensa, y pues evidentemente aquí vamos a encontrar problemas de atención, vamos a encontrar problemas de organización, de planificación y alteraciones en las conductas sociales. Otros dos neurotransmisores que tenemos afectados, bueno, es la acetilcolina, que se ha visto que está incrementada, y esta también tiene mucho que ver con los temas de atención, y la histamina también, que incluso es candidata a tratamientos específicos para sus receptores, para mejorar, digamos que el funcionamiento. Bueno, la etiología entonces, como ven, puede ser muy importante en el sentido de detectar en algún momento cómo vamos a tratar a estos pacientes a nivel farmacológico. ¿Por qué tenemos que saber cuál es la etiología? ¿Por qué el diagnóstico etiológico es importante? Uno es para cuantificar el riesgo genético, por ejemplo, en un X frágil, saber quién más va a tener este trastorno en la familia. Otro es para predecir este pronóstico evolutivo, como en el síndrome de Rett, que sabemos que va a haber una regresión autística y que su pronóstico evolutivo es malo. Por el manejo terapéutico preciso, como en fenilcetonuria. También para saber, pues, qué puede llegar a suceder en cuanto al conocimiento de bases genéticas, como por ejemplo cuando vemos inversiones y duplicaciones del cromosoma 15 en sus regiones Q11 a Q13, la relación del trastorno del espectro autista con ciertas lesiones cerebrales, es decir, en esclerosis tuberosa, que busquemos una lesión cerebral, y también conocer cuándo se dieron las alteraciones biológicas en la fase fetal, como una embriopatía por talidomida, por ejemplo. ¿Qué herramientas diagnósticas tenemos para ver el diagnóstico etiológico? Uno es lo de siempre, la evaluación clínica detallada. Otro, la evaluación genética, neuroimagen, valoración de padecimientos metabólicos y específicos y electroencefalograma. Cuando hacemos la evaluación clínica detallada, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Bueno, antecedentes, evidentemente, a ver si hay alguien más en la familia con un padecimiento similar o algún trastorno neuropsiquiátrico que pudiera estar asociado, así como, pues, evidentemente, ver antecedentes de a lo mejor una pérdida
fetal o alguna otra situación. Y luego la exploración física también va a ser importante. Uno, las curvas de crecimiento, ver el perímetro cefálico como para encontrar si hay una macrocefalia o hay una detención del crecimiento del perímetro cefálico como sucede en las niñas Rett. Dismorfias específicas, manifestaciones cutáneas para buscar una esclerosis tuberosa o anormalidades neurológicas específicas. Siempre en este abordaje etiológico y en este abordaje general tenemos que descartar problemas auditivos y visuales. Y bueno, ya teniendo todo esto, podemos realizar un estudio genético. Siempre es importante considerar la evaluación genética. Hay que tener en este tipo de evaluación la historia de 3 generaciones, buscando trastornos del espectro autista, otros trastornos del desarrollo, otros trastornos psiquiátricos y conductuales, así como neurológicos. Tener un examen físico completo. Y bueno, si al encontrar todo esto sospechamos alguna enfermedad metabólica, hacer el test específico. Hay que discutir y ofrecer el análisis de microarreglos siempre. Hay que discutir y ofrecer el análisis del síndrome de X frágil siempre. Esta prueba no es tan costosa y si existe una historia, vale la pena, evidentemente, buscarlo. Y si es niña, siempre pensar en un RET cuando existe una regresión, así como una detención en el crecimiento del perímetro cefálico. Aquí vemos diferentes síndromes genéticos asociados que nosotros tenemos que pensar siempre y cómo diagnosticarlos. Uno de ellos es el X frágil. Aquí sabemos que son niños que tienen su carita alargada, prominente en la frente y la mandíbula, laxitud ligamentaria y un microorquidismo que va a ser adquirido en la pubertad. Esto es por una expansión de tripletes. Y el test confirmatorio es mediante análisis de la mutación blanco-pro-PCR o Southern Blot. Las madres van a ser portadoras de la permutación o de la mutación y las portadoras pueden tener ataxia, temblor, insuficiencia ovárica cuando son mujeres, ¿no? Generalmente, otro tipo de diagnóstico que vamos a ver es la neurofibromatosis tipo 1, que bien conocemos. Y pues aquí se busca el gen NF1, vemos el diagnóstico se va a hacer con criterios clínicos y además pues hacer un análisis de secuencia y de lesión o el test de la proteína truncada o un análisis de duplicación. El 50% de los casos va a ser de novo y el 50% va a ser autosómico dominante. Ahora, digamos, va a tener este antecedente. Hay que monitorear diferentes situaciones como un glioma del nervio óptico, tumores del sistema nervioso central, entre otras. Otro hallazgo físico que vamos a tener es una macrocefalia y amartomas de piel cuando tenemos una mutación del PTEN. Aquí se hace un análisis de secuencia del mismo y tenemos que buscar riesgo de tumores de tiroides, mama y endometrio, pólipos intestinales, cáncer colorectal o renal, melanoma y gangliositoma displásico cerebelar. El síndrome de Rett, como ya dijimos, es cuando existe desaceleración de la velocidad del crecimiento craneal, una microcefalia adquirida per se, pérdida del uso propositivo de las manos, estereotipias, por ejemplo, lavado de manos o que hagan como que aprietan las manos, apraxia, hiperventilación, apnea periódica y crisis epilépticas. Tenemos que buscar con un análisis de secuencia de duplicación o de lesión el gen MECP2. El 99% de los casos son de novo y 1% hay un mosaicismo germinal en los padres. Se va a asociar a reflujo, falla de medro, problemas respiratorios, osteopenia y muerte súbita. Finalmente, tenemos a estas otras 3 padecimientos de síndromes genéticos como es Smith-Lepli-Opitz, el síndrome de Timothy y la esclerosis tuberosa. En el Smith-Lepli-Opitz vamos a encontrar diferentes características como una frente angosta, baja implantación de los pabellones auriculares, tosis, nariz pequeña, microcefalia, paladar hendido, sindactilia, polidactilia, hipospadias y un antecedente de crecimiento, de restricción del crecimiento intrauterino o retraso del crecimiento postnatal. El gen es el DHCR7 y aquí pues la importancia es saber que es, digamos, un posible rol de tratamiento del colesterol y también la herencia autosómica recesiva. El síndrome de Timothy, una de las características que nos debe de tener como muy atentos es un QTA alargado. Es muy importante que busquemos también defectos cardíacos. Estos niños van a tener una baja implantación de pabellones, sindactilia cutánea,
un puente nasal plano, un labio superior delgado, cara redonda, anormalidades dentales e hipoglicemia intermitente. Se hace el análisis de la mutación CACNA1C, ya sea dirigida o una secuenciación del análisis de la secuencia de lesión o duplicación. Esta es de nuevo y siempre es importante que tratemos el síndrome QT y la hipoglicemia. Y bueno, la esclerosis tuberosa, que como bien sabemos también puede asociarse a autismo. Sus mutaciones son en los genes TSC1, TSC2 y se va a asociar tumores del sistema nervioso central, epilepsia, radiomiomas cardíacos y bueno, pues el tratamiento es con inhibidores de mTOR. Aquí vemos algunas imágenes de los diferentes síndromes genéticos, como la neurofibromatosis, el síndrome de Rett, el X frágil, y bueno, es importante que nosotros conozcamos las características de cada uno de ellos. Ahora, ¿qué sigue cuando nosotros tenemos pues un paciente que estamos revisando con un trastorno del espectro autista? Como ya vimos, pues sí existe la posibilidad de hacer un análisis de microarreglos. Este es cuando sabemos que hay una discapacidad intelectual de etiología desconocida. Nos va a ayudar a identificar la variable de copias, el número de copias, y detecta mutaciones definitivamente patógenas entre 5.4 a 14% de los casos, y mutaciones de significancia incierta de 17 a 42%. Estos números son importantes porque a veces se dice que pues no vale la pena hacer un examen genético porque es muy raro encontrar algo, o porque no vamos a encontrar nada, o porque es muy caro, o por muchas situaciones. Pero muchas veces, ¿qué sí se hace? Se piden muchas resonancias magnéticas, muchos electroencefalogramas que la verdad es que no suelen ser necesarios. Entonces hay que ver que pudiéramos encontrar algún patrón importante al hacer estos estudios. También tenemos pues la secuenciación de exomas, que esta se va a realizar cuando ya descartamos un X frágil, que ese no es caro, es accesible para que los pacientes lo paguen, y siempre que tengamos una sospecha es importante realizarlo. Y cuando tenemos microarreglos normales, en ese momento vale la pena hacer la secuenciación de exomas. Aquí se van a detectar anormalidades entre 26 y 29% de los casos. La neuroimagen, bueno, generalmente la neuroimagen no suele detectar algo que tenga que ver con la etiología del padecimiento, suelen ser hallazgos incidentales. En España se hizo un estudio en el que se vio que 86% de los casos con autismo se realizó una neuroimagen, 76% pruebas neuropsicológicas, siendo estas las que en realidad son importantes. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es clínico y porque su perfil funcional es importante para dar una terapia bien dirigida, y 63% genéticas. Esto es, la verdad, pues un dato importante, porque como podemos ver, pues no nada más en España, muchas veces en nuestros casos, muchas veces pedimos neuroimagen, cuando en realidad pues no está mal que la pidamos, pero si no pedimos pruebas neuropsicológicas y no pedimos pruebas genéticas que nos pueden dar una mucha mayor información para el tratamiento y para el pronóstico, pues no es necesario que pidamos la neuroimagen. Primero vamos por orden. Generalmente la neuroimagen, como les digo, no da información etiológica. ¿Y cuándo sí vale la pena hacerla? Porque sí tiene sus indicaciones precisas y esto no ha cambiado con el tiempo. Es cuando hay una regresión, cuando hay microcefalia o macrocefalia, cuando hay crisis epilépticas o cuando el examen neurológico es anormal. Va a ser evidentemente muy útil en términos de investigación, pero nada más. Las pruebas metabólicas, pues estas solo que en historia clínica encontremos algo. ¿Qué es lo que se debe de pedir? Pues niveles de aminoácidos, ácidos orgánicos urinarios o metabolitos de acilcarnitinas. ¿Cuándo se piden? Bueno, cuando hay una regresión atípica. ¿Esto qué quiere decir? Cuando es después de los 2 años, cuando hay regresión motora o múltiples regresiones. Y también cuando hay antecedentes de muertes en la infancia temprana. Las pruebas metabólicas también, bueno, debemos de buscarlas cuando existe historia de letargia y epilepsia precoz, afectación multisistémica, desnutrición no explicada, pérdida de habilidades motoras y cosanguinidad. Sí, también cuando hay una historia familiar, cuando hay hipotonía, discapacidad auditiva y visual, cuando hay rasgos dismórficos, y siempre que hay un retraso motor es importante pensar en miopatías, pedir CPK y
pedir TSH pensando que pueda deberse a una alteración, a un hipotiroidismo. No hay evidencia de valoración de rutina de causas ambientales o metales pesadas, porque también eso llega mucho a la consulta. Al niño no le hicieron pruebas neuropsicológicas, no le hicieron un estudio de imagen, electroencefalograma, pero sí tiene todo su perfil de metales pesados, ¿no? Que en realidad pues no tenemos como que esto hacerlo de rutina. Tampoco es de rutina el electroencefalograma. ¿Cuándo hacerlo? Cuando se sospecha crisis, cuando hay una regresión atípica y cuando se sospecha un Landau-Kleffner, ¿no? Hay que educar a la familia para sospechar crisis, ¿no? Porque pues sí existe una alta incidencia de esta situación, entonces es importante que estén observando, pero no de entrada tenemos que realizar un electro. Y bueno, ahora les voy a pasar un pequeño caso clínico en el que vamos a ver pues un poco del abordaje que se hizo de manera resumida. Esta es una pequeña de 3 años 5 meses con antecedentes de importancia de trastorno bipolar del padre y abuela paterna, ansiedad del padre, así como depresión en la otra abuela paterna. Trastorno del espectro autista de hermana y primo en segundo grado. Y tenemos también que la madre cursó con un embarazo a los 34 años con diabetes gestacional e hipertensión, así como una infección de vías urinarias bacterianas. Aquí vemos un breve video. Ah, mi nena. De repente dan como ataques, esos como de ansiedad y se pone así. Y después se calma. You're okay. I know you have. Yes. ¿A dónde vas? Bueno, como pueden ver, esta pequeñita pues tiene estos ataques que mencionan que son como ataques de ansiedad. De repente se descontrola, la mamá tiene que hacer, contenerla a veces con doblarle sus bracitos para que empiece a relajarse y además encontramos estas conductas. Look, it's a baby. It's a baby. Baby. Rock the baby. Rock the baby. It's Sienna's turn. You want a baby? No? Mira. Se gira. Ah, se gira. Wow. Ahora es tu turno. It's Sienna's turn. ¿No? ¡Ah! You're back. Oops. ¡Wow! Good job, Sienna. ¿Qué pasó? I say I need help. Say help, mommy. Look, you have to do this. You see it? And now it's your turn. Ahora sí está como en su zona. Sí. Siena te habla. Siena. Mira, te habla tu tía. Siena, ven. Siena. 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 Siena, Siena. Bueno, en este video vemos diferentes conductas. Unas las conductas repetitivas de balanceo, no hay juego imaginativo, no hay juego, sí hay juego funcional, pero es más imitativo. Le gusta mucho explorar con su boquita, no voltea cuando le llaman por su nombre. Y en fin, son una serie de datos. Y otra cosa importante es cómo vemos estas conductas autolesivas que están ocasionando pues necesidad de que pues le pongan alguna protección en sus manitas para que no se lastime, porque llega a lastimarse. Aquí observamos sus resultados de su prueba de desarrollo Bailey, donde si se fijan es un perfil heterogéneo, teniendo las capacidades motoras con riesgo de retraso. Sin embargo, no hay un retraso bien definido. Y sin embargo, lo que tiene que ver con lenguaje y cognitivo sí está presentando una afección bastante importante, así como socioemocional y general adaptativo.
Sus habilidades de procesamiento sensorial están en proceso de adquisición, tienen 27 puntos, lo cual habla de un trastorno de integración sensorial muy posiblemente. Y aquí vemos su perfil de sus calificaciones escalares, ¿no? Igual vemos como el área de motricidad fina y gruesa no tiene una afección tan importante. Sin embargo, todo lo que está más afectado es lenguaje cognitivo, también tiene una afección importante. Y bueno, este perfil tan heterogéneo nos tiene que llevar a que hagamos unas pruebas diagnósticas, así como las características clínicas. El A2 tuvo un puntaje de 26, el cual en el algoritmo diagnóstico dice que tiene un nivel 9 de 10, es un nivel elevado de síntomas, y el ADR, anormalidades cualitativas en la interacción social, es un puntaje de 14 de 10, falla en igual que falla en las anormalidades cualitativas de la comunicación y en los patrones de conducta restringidos, repetitivos y estereotipados, así como que sus síntomas fueron evidentes antes de los 3 años. Todo esto, pues, confirma el diagnóstico del espectro autista. Tenemos después que se realizó estudio de microarreglos donde encontramos que existe una deleción en el cromosoma X en el locus XP21.3 P21.2. ¿Qué significa esto? Bueno, se hizo una revisión por parte del Servicio de Genética, quienes codificaron el gen, quienes se dan cuenta que esto codifica el gen de interleucina 1 RAPL1 para el receptor TOL-L1 y L1, perdón. ¿Y esto qué hace? Regula la formación de dendritas y media la actividad de IL-1 beta. Se ha visto que los pacientes con esto tienen una discapacidad intelectual ligada al X y diferentes grados de autismo. En mujeres suele ser más leve, llegando a tener problemas leves cognitivos y cognitivamente pudiendo estar normales. El caso de esta pequeña, pues llama la atención esta afección cognitiva que evidentemente por estar en etapas tempranas del desarrollo, esperemos pues que el pronóstico mejore con el tiempo con una intervención adecuada. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención, eso es todo y continúa la doctora Diana. Hola, bueno, vamos a continuar. Hoy vamos a presentar algunos videos sobre las evaluaciones que habló previamente la doctora Beatriz y el doctor Vargas. Entonces yo les voy a presentar un video de la escala de observación para el diagnóstico de autismo conocida como A22. Y les voy a presentar el módulo T, que es el módulo Toddler, el cual tiene una sensibilidad de 81 a 94% y una especificidad del 94%. Bueno, durante el video les voy a pedir que ustedes observen todas estas características que nos van a dar el puntaje para el criterio A, diagnóstico. Uno, en comunicación receptiva podemos observar que tanto el niño mira a la mamá, que tanto la mira para iniciar como la mira para terminar, y también si durante la interacción la mirada es recíproca y es sostenida. Vamos a observar también cómo es la comprensión del lenguaje, si el niño está siguiendo indicaciones, si entiende lo que le dice la mamá, si voltea hacia donde le señala, si él también hace actos por mostrarle a la mamá lo que le interesa. A esto le llamamos atención conjunta, es decir, tenemos atención conjunta para la comunicación receptiva y también para la comunicación expresiva. Vamos a evaluar en comunicación expresiva la calidad de los gestos faciales que tiene el pequeño, es decir, si sus gestos son variados, sonríe, hace ojos de sorpresa, si los hace de manera recíproca, es decir, van dirigidos a la persona con la que interactúa. Vamos a mirar también los gestos corporales. En los gestos corporales podemos observar si hay gestos instrumentales como señalar, como pedir, como mostrar, y vamos a ver si también hay gestos dentro también de los instrumentales, si tenemos el sí y si tenemos el no.
Vamos a ver si también hay gestos descriptivos, es decir, aquellos que se van acompañando con las palabras como lo hago ahora yo, movimientos de las manos, porque esto es muy importante, recordar que los gestos siempre van a preceder al lenguaje verbal. Y después vemos en la parte del lenguaje verbal cómo se comunica el niño, si hay balbuceos, si hay palabras, si hay monosílabos, o si hay palabras o sílabas repetitivas. Vamos a observar la reciprocidad de la comunicación, es decir, si el niño está feliz, si está interactuando o si lo que hace es tener muchas salidas, ¿sí? Y vamos a ver también si el niño se siente cómodo y también la persona que interactúa con él se siente enganchado, es decir, hay esta vinculación de que estamos los dos en la misma interacción. Después vamos a evaluar el criterio B, que estaríamos observando si hay intereses restringidos, es decir, si se interesa el niño por los objetos, cuáles son sus objetos en los que más pone interés y si el interés se queda ahí en vez de compartirlo con la otra persona. Vamos a ver si hay intereses verbales. Algunos niños no tienen tanto interés por los objetos, sino lo que hacen es estar repitiendo y repitiendo, preguntando lo mismo. Y preocupaciones inusuales, bueno, esto lo vemos más en niños grandes que constantemente están trayendo a colación temas durante todo el día. Es el tema sobre objetos, el tema de conversación y un tema que les preocupa bastante. Vamos a ver si hay conductas repetitivas. Entre estas tenemos conductas motoras, que son las que vemos más en los pequeñitos, como son el aleteo, como son hacer giros, movimientos de los dedos o movimientos corporales como balanceo, girar sobre su cuerpo, ¿sí? Tenemos algunos otros que les gusta girar la cabeza, hacer movimientos acompañados de manos, pies y cabeza, o algunos que les gusta saltar y al mismo tiempo mover las manos, o los que son todavía lactantes, que todavía no caminan, que les gusta estar sentados y hacer pataleo y también las manos. Vamos a ver si hay conductas repetitivas verbales, que estaríamos hablando de ecolalias, y conductas con los objetos. Hay niños que les gusta estar haciendo repetitivamente girar objetos, que les gusta abrir y cerrar, traerlos en las manos. Y vamos a ver si también tenemos intereses sensoriales. Habrá algunos niños que los eviten, habrá otros niños que constantemente los busquen. Entonces, eso es lo que observaremos ahora en este video de práctica. Bueno, les presento, es el mismo niño que observamos anteriormente en la prueba de tamizaje del MChat. Es un pequeñito de 24 meses y previamente teníamos 8 puntos y teníamos un alto riesgo. Los dejo con el video. Cabe destacar que aquí metí un segmento de la nueva evaluación que se llama BOSA. Es un complemento para los que estamos haciendo evaluación A2, que salió el año pasado con el grupo de la doctora Catherine Lord, que es también la autora principal de la prueba A2. Esto por el uso de cubrebocas. Se optó por hacer esta escala estandarizada de observación breve de los síntomas de autismo, en la cual observamos cómo el niño interactúa con sus padres y nosotros también hacemos una calificación y la ponderamos con la misma evaluación de lados. Entonces, primero les presento un segmento de la prueba BOSA y después viene la prueba A2. Muy bien. Le voy pasando el material y va a jugar con él. Yo los voy a estar observando y cada determinado tiempo le paso algunos juguetes para que los puedan ir cambiando. Bravo. Bravo. Muy bien, ¿otras?
podemos cambiar, podemos utilizar el autobús, la casa, la pelota. Adiós. Adiós, Mario. Muy bien. Bueno, ahora veremos la evaluación A2 en interacción con el evaluador. Vamos a bañar a la nena. Vamos a la nena. ¡Oh, mira, tengo un auto! Vamos con el auto. Mira, un auto. Zon, zon, zon. ¿Tienes el auto? Mira. Auto. Tenemos bloques. ¿Cómo hace la rana, Raúl? Mira, ¿cómo hace
Bueno, como pudieron ver en estas dos evaluaciones, tenemos mucho que observar para darnos cuenta si tenemos los criterios A, que fueron muy claros en la primera evaluación en BOSA, y los criterios A y B, los B estuvieron mucho más presentes en la sesión de la prueba A2. Tuvimos conductas repetitivas, tanto motoras como con objetos, y tuvimos mucho más intereses sensoriales. Entonces, espero que los hayan notado y que hayan tenido oportunidad de calificar cuáles teníamos. Entonces, lo único que quiero yo cerrar es decirles que la identificación temprana, es decir, hacer un diagnóstico temprano y oportuno, le va a permitir al niño acceder a una intervención que mejore su pronóstico y la calidad de vida, tanto de él como de su entorno familiar. Bueno, pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Les damos nuevamente las gracias y nos vemos la próxima semana.